llegando algunos compañeros más. Pero bueno, compañeros, vamos a arrancar. Voy a hacer una presentación de la charla de base que convocamos hoy, desde la Naranja Telefónica. Como ustedes saben, la Naranja Telefónica es una agrupación sindical de gremio, obviamente telefónico, que integra la Coordinadora Sindical Clasista, junto a otras agrupaciones sindicales, inclusive sindicatos que estamos dirigiendo en el movimiento obrero, y somos una corriente que nos referenciamos al Partido Obrero y en el Frente de Izquierda, y uno de los motivos, o el motivo principal de la charla de hoy, es poner en discusión en el gremio telefónico la necesidad de que los trabajadores intervengamos fuertemente en estas elecciones que se vienen ahora, que va a ser primero las PASO el fin de semana que viene, y después las elecciones de octubre, donde se van a votar diputados y legisladores en una parte del país. Ya el Frente de Izquierda, bueno, el Partido Obrero, porque en el Chaco es una provincia donde no están las demás fuerzas que integran el Frente de Izquierda, pero el Partido Obrero ya ha logrado en estas elecciones un hecho histórico, que es que ingresó un diputado por primera vez de izquierda en la provincia de Chaco, que es un luchador, el compañero Aurelio, y eso está cambiando la agenda de la provincia, de las reivindicaciones, los reclamos de los trabajadores, los mete también en el Parlamento y en el debate nacional. Esto que doy como un ejemplo en una provincia, nosotros lo vivimos muy de cerca cuando presentamos el proyecto Pitrola para el pago de los bonos de participación en las ganancias. Este proyecto, empezamos con un proyecto firmado por Pitrola, Pablo López, los diputados nuestros, y rápidamente hicimos una campaña que logró conmover al gremio, con un proyecto legislativo de un bloque minoritario del Congreso, al punto tal que nos llevó a recorrer todas las provincias del país, poner en pie un movimiento nacional por el pago de los bonos que Telefónica y Telecom adeudan desde la privatización, y ese movimiento echó raíces. Y bueno, compañeros que estaban esperando un canal para intervenir, empezaron a intervenir en provincias como Neuquén, en Córdoba, en Misiones, que después va a surgir la lista que va a ganar el sindicato, y al día de hoy sigue interveniendo el sindicato telefónico de Misiones, para no darle el triunfo a una lista naranja que se constituyó a raíz de la campaña por los bonos. Bueno, Mendoza lo mismo, una compañera que hace poquito encabezó la lista para las elecciones del sindicato telefónico de Mendoza, va a ser la candidata del Frente de Izquierda a las elecciones que vienen ahora. Y fue una compañera que era delegada, que se vinculó con nosotros por esta campaña de los bonos a partir de la presentación del proyecto de Pitrola, que generó una conmoción en el gremio y llevó, por ejemplo, a que la comisión directiva de FOETRA y la Federación presentaron un proyecto alternativo para desviar el proyecto nuestro. Que hoy ese proyecto está cajoneado en la Cámara de Senadores, el kirchnerismo en 12 años no logró resolver esa reivindicación, está cajoneado ahí y bueno, es un proyecto que desvía el origen del planteo nuestro, que era que pague los bonos efectivamente sobre el 10% de las ganancias y retroactivo. Lo que han presentado es un proyecto que disuelve este reclamo para negociar en una futura paritaria algo que nunca se negocia. Y que el proyecto está, como dije recién, cajoneado porque no se quiso llevar adelante una lucha política. Bueno, esto es un ejemplo que nos toca de cerca, pero bueno, mañana va a haber, por ejemplo, una audiencia del Congreso, que ya lo pongo en la agenda, contra las redes de trata, impulsada por el diputado del Frente de Izquierda, a la cual vamos a participar los compañeros que quieran, más una audiencia pública en el Congreso. Bueno, hay un montón de ejemplos de este tipo. Nosotros venimos ahora, vamos a una campaña, dentro de poco se vota, pero no podemos perder de vista que esta semana se terminó de cerrar la paritaria del gremio nuestro. Cerró la paritaria salarial de FOETRA con una paritaria que fue, creo que, la más baja de todos los últimos tiempos. Si bien veníamos firmando a la baja y perdiendo con la inflación siempre unos puntos más, unos puntos menos, pero íbamos retrocediendo, creo que con esta paritaria que se firmó ahora, directamente vamos a una pérdida de poder adquisitivo mucho más importante. Se ha firmado un 14,5 de ahora hasta fin de año, y a partir de enero un 5,5 más, sería un 20%. Es una paritaria que está por debajo, incluso creo yo, del tope que armó el gobierno. Es decir, que hay una concesión ahí a las patronales y que debe tener que ver con esta discusión que se viene, que es la cuestión de la convergencia, de la unificación de convenios, ¿no es cierto? Porque bueno, el gremio está conmovido por esta mega fusión que se produjo ahora de Cablevisión con Telecom, que es un tema que también nos queremos referir en la charla, pero que bueno, forma parte de esta situación política que estamos viviendo los trabajadores, y que bueno, la idea esta era poner en discusión
La presencia de Jorge Altamira es un dirigente del Partido Obrero y de la izquierda de Argentina, y inclusive con presencia internacional. A él no le gusta, pero con presencia y con un predicamento en el sentido que forma parte de un movimiento de lucha a nivel internacional de los trabajadores. Y bueno, tenerlo con él, tenerlo acá él, para nosotros es un placer, y aprovecharlo para que él dé un informe de la situación política de Argentina, y después podamos abrir un debate donde todos puedan plantear sus preguntas, dudas y opiniones, aprovechando la presencia de Jorge. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a ser menos diplomático que Pablo. Le voy a decir francamente que vine aquí no solo para que el 13 de agosto voten por el Frente de Izquierda, sino que empleen lo mejor del tiempo que tengan para persuadir a otros que hagan lo mismo. Esta es una actividad política militante, tenemos posición tomada, hay que votar las listas completas del Frente de Izquierda. Voy a aprovechar un poco la informalidad que me permite la introducción de Pablo para ir enhebrando las cosas y no hacerlo demasiado complicado. Primer punto. Ustedes están luchando por un bono que no va a acabar nunca, porque el parlamentarismo capitalista es incapaz de darles el bono, lo cual es una manifestación muy grande del poder del hombre, porque este es un derecho viejo de ustedes, sancionado por gobiernos anteriores. Nadie está inventando una reivindicación. Nadie está diciendo que como no me alcanza para comer, páguenme un bono. Esto tiene que ver con el proceso de privatización, donde se había reservado un derecho para los trabajadores. El pago de los fondos buitres se hace de inmediato, el pago de los trabajadores no se hace nunca. Por lo tanto, nosotros vamos a ir a votar, vamos a un proceso político electoral con un fuerte mensaje de rechazo y de desconfianza al parlamentarismo capitalista. Tenemos que explicar de algún modo también esta contradicción. Vamos a participar en un proceso electoral en que lo primero que advertimos a los trabajadores son dos cosas. Una, que nos tienen que votar a nosotros, quiero decir a los candidatos del Frente de Izquierda, y el segundo, de que esta es una institución completamente impotente para resolver los problemas de los trabajadores. Entonces voy a aprovechar esta forma de introducir la cuestión para relatarles lo que yo considero la experiencia más exitosa del parlamentarismo, que confirma lo que estoy diciendo. Porque nosotros en el año 2002, por iniciativa de los compañeros del subte, comenzamos una campaña por la jornada de 6 horas para los trabajadores del subte, en virtud de las condiciones de trabajo que tienen. Y también en virtud de que la jornada de 6 horas era una realidad histórica, una conquista histórica de los trabajadores del subte, que fue eliminada por la dictadura militar. Y luego los gobiernos democráticos, para demostrar cuán adversarios eran de la dictadura militar, lo mantuvieron. Los trabajadores comenzaron una movilización o una inquietud por esta reivindicación de las 6 horas en un sindicato que en esa época estaba muy apático, muy aplastado, muy derrotado y muy en reflujo. Razón por la cual una mayoría de los delegados, digamos, combativos, incluso no dieron 2 pepinos por toda la campaña. Pero como era una reivindicación importante y los que la tomaron creían firmemente en ella, empezamos una campaña que vamos a la legislatura de la ciudad. Y después de una lucha muy inteligente, ahora voy a explicar por qué es muy inteligente, este proyecto comenzó a tener envergadura. Y empezó a tener otra. Pero había un clima de este tipo, y superando infinitas obras, nosotros logramos que el proyecto llegara a la votación. Y los compañeros subieron la ley que pedían con el 75% de los votos. La burguesía totalmente volcada hacia la clase obrera. En el Parlamento, 75% de los votos. Cuando yo digo que la campaña fue porque fuimos abonando la campaña esta con medidas, por ejemplo, de defensa de los guardias del subterráneo,
se lo quería eliminar, frente a distintos conflictos forzando al Parlamento a que se pronunciara a favor de los trabajadores, cosa que conseguían, y que permitía que el subte, en los lugares de trabajo, llegara a la temperatura de la lucha por las 6 horas. Inclusive hagamos una recogida de trabajo. Entonces yo en los talleres, yo en las líneas, con los compañeros, de la acumulación de sustancias cancerígenas en los talleres, en la cardiología, y ganamos el 5% de la voz. Todo esto que relato es lo que dije al principio, no lleva nada. Bueno, cuando el Poder Ejecutivo veta algo, el órgano legislativo puede insistir en derrotar el veto con el 2/3 de los votos. No alcanza la mayoría. Tiene que obtener 2/3. El problema con este veto es que nosotros lo habíamos aprobado con los 3/4. Entonces, si él sabe que le podemos derrotar el veto con los 2/3 y lo aprobamos con los 3/4, no vetes. Lo vetó y cuando volvió a la legislatura y se votó, no se acompañó 1/4. Y el proyecto fue rechazado. En los días previos coimearon a todos los demás y se bajaron del voto. Algunos no vinieron, entonces fueron de viaje y otros directamente votaron en contra cuando habían votado a favor. La coima yo la denuncié abiertamente porque un diputado de la UCR vino a mi despacho en un acto de desesperación maternal, alguna idea que la mamá le metió en la cabeza de chiquito, no hagas cosas malas. Me dice: Jorge, mira, yo te voté el proyecto, pero no te puedo acompañar ahora porque el gobierno me dijo que me saca los punteros que tengo de la ciudad. Entonces me duele muchísimo, pero no te puedo acompañar. Y en la reunión donde nos apretaron a todos estaban y hasta el otro día cuando vi que íbamos a perder no tenemos la votación porque ayer con el gobierno de la ciudad apretaron a todos eso. Y perdí. ¿Qué pasó? Que habiendo tenido tanta éxito la campaña parlamentaria, los trabajadores del subte sintieron que tenían las 6 horas en la mano. Y al ver lo que había ocurrido, se indignaron. Metieron una huelga general y el gobierno de Néstor Kirchner le tuvo que dar las 6 horas. Las 6 horas fueron arrancadas por una huelga general, no fueron arrancadas por el voto de los parlamentarios. Y les cuento el mejor caso a favor del Parlamento, cuando desde la izquierda obtuvimos el 75% de votos. Se escribieron el telefónico, no adopta medidas, no va a la huelga, no ocupa los edificios, no van a cobrar nunca. Y menos con el macrismo. El valor que tiene ir al Parlamento es hacer todo este trabajo de concientización política en la que el partido que va al Parlamento, como primera medida, denuncia al Parlamento al que va. Y le dice: ustedes son todos unos rufianes, no creo en nada de ustedes, voy a utilizar esta tribuna. Por eso cuando terminó mi mandato, recibí el mejor homenaje que pude haber recibido, creo que hasta el día de hoy, a pesar de todas tus observaciones sobre la actividad internacional. No fue Pablito el que me dejó bien parado, sino la derecha de la legislatura, cuando dijo que durante 4 años yo había hecho trabajo sistemáticamente subversivo dentro de las instituciones del Estado. Me acuerdo que un diputado que estaba, una diputada al lado mío, me dice: Jorge, esto se vas a contestar. Y yo le dije: de ninguna manera, esto es un broche de oro para el cierre del mandato parlamentario. Es un broche de oro. Si cualquier cosa que diga, la empeoro. Esto es lo mejor que me pueden decir. Hago esta observación para que no nos dejemos ablandar procesos electorales. Va a haber despidos. Aunque hay una ampliación, porque hay inversiones, lo que en términos combativos, en términos
Porque en principio una mayoría de los que viene acá, vinculado a la naranja y todo lo demás, ya estaría persuadido de eso. Pero se puede persuadir además a otro compañero telefónico. ¿Sobre la base de qué línea política, de qué orientación política? El debate hace mucho tiempo, pero ahora se ha agudizado más en Argentina, consiste en lo siguiente: si Cristina Kirchner gana la provincia de Buenos Aires, dramática situación para el gobierno de Macri. El dólar se va a 20, a 22, después están los tipos que hacen estadísticas y dicen que ningún gobierno que perdió la elección precedente a una presidencial después ganó la presidencial. Entonces Macri va a perder la próxima presidencial, que ya está en el horno, y entonces no vienen inversiones, un conjunto de cosas de ese tipo. Es decir, presentan una victoria de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires como una cosa catastrófica. Son recursos de campaña electoral. Son recursos de campaña electoral. ¿No es cierto? Es decir, Ita no levanta la voz, no arenga. Bueno, no jode. Hace una campaña que no sea de agitación. No está aprovechando la campaña electoral para escrachar al macrismo, decir que el macrismo es un atentado contra el pueblo argentino y contra la masa trabajadora, y que cuanto más rápido eliminemos el macrismo, mejor. ¿Hace eso? No. ¿Por qué no hace eso? Porque está de acuerdo o está dispuesta a hacer servicial el proceso macrista. Todo esto yo no lo invento. Primero porque estoy dando los ejemplos, pero además un programa en el que yo participé, que estaba Guillermo Moreno, y Guillermo Moreno dijo: mira, a nosotros lo que nos divide de Altamira es muy sencillo. Él quiere terminar con el macrismo ya, y nosotros queremos sacarlo en el año 2019. Exactamente. Ustedes quieren sacarlo en el 2019. Mientras tanto hacen de foro del gobierno. Entonces, si hacen de foro del gobierno, probablemente tampoco lo saquen en 2019, y todavía antes van a ir todos en cana por los hechos de corrupción. Pero no dijo con toda claridad: apoyamos a la CGT que nos llama un paro. Guillermo Moreno, véanlo, programa 1 más 1, 3. Estamos ahí, estaban los compañeros de AGR Clarín, que también intervinieron y dijeron: ¿qué tenemos que esperar el 2019 para que resuelvan el problema de Clarín? Entonces no hay acá un problema de ese tipo. El problema es que todo el proceso económico del país está realmente, duramente comprometido. El endeudamiento es feroz, hay que pagarlo. El endeudamiento del Banco Central es feroz, a tasas de interés feroces. Es decir, el gobierno no necesita que venga Cristina Kirchner para naufragar. Las razones para naufragar ya están. Puede venir Pimpinela. Y todos esos factores van a estar. Porque son factores estructurales. Miren, les voy a dar un ejemplo muy concreto que voy a aprovechar para desplegarlo hoy acá por primera vez. El gobierno dice: no tenemos deuda, nos podemos endeudar porque no tenemos deuda. Y para decir que no tienen deuda, sacan de la deuda argentina la deuda que el gobierno tiene con la ANSES, con la lotería y con el Banco Central. Es decir, de un plumazo se sacan de encima 110.000 millones de dólares. No tenemos deuda. ¿Por qué no tenemos deuda con todos estos? Y la única deuda que importa es con un sector privado, porque como todos estos, ANSES, lotería, Banco Central, son nuestros, es de la familia, no les vamos a pagar. Refinanciamos, ¿entienden? Cuando vence, ellos vienen al ANSES y dicen: che, me tenés que pagar, acá está el papel. Bueno, toma este otro papel y seguimos con la deuda. ¿Está claro? En cambio, un tipo del exterior le pueden decir: toma otro papel, y si al tipo le conviene, toma el papel. Si no le conviene, se lo envía. Gatillaje. Entonces consideran deuda solo al sector privado, la que tienen con el sector privado, y no toda la que tienen con organismos internacionales, ni tampoco con estos que son 110.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Bueno, en el caso del Banco Central, en el caso no. La cifra es muy superior. La cifra es considerablemente superior porque me dejé un rubro. Con el Banco Central, primero el Banco Central tiene una deuda, la LEBAC. ¿Cuánto? 1.100.000 millones de pesos. ¿Cuánto es? 60.000 millones de dólares. ¿Está
tiempo el Estado tiene una deuda con el Banco Central de 50.000 millones de dólares. Esto solo da 110.000. Con ANSES son 30.000 o 40.000, son 150.000 millones de dólares. Con organismos internacionales tendrá 60.000 más, son 210.000. La deuda total es 350.000 millones, y ellos dicen, no, tenemos una deuda de 140. Con organismos internacionales podemos discutir, ¿no? Y la postergamos, al ANSES la clavamos, todo lo que dice la izquierda no tiene sentido. Me extraña Altamira, dice uno ahí, vos que sos economista, ¿cómo no diferenciás una deuda de la otra? El tema es el siguiente. La única forma que uno al propio organismo del Estado no le paga una deuda del Estado es que ese organismo del Estado se pueda financiar, aunque no le paguen la deuda. ¿Se entiende o no? Yo soy un organismo, hago mi actividad y me financio. Y a su vez, el Estado me debe a mí 40.000 millones de dólares. ¿Está claro? El Estado no me la quiere pagar, me da un papel, después me da otro papel, y va subiendo la deuda, y va subiendo la deuda, y yo no me caliento porque me financio. Es decir, lo que ingresa por aporte de los trabajadores alcanza para pagarle a los jubilados. ¿Está claro? Entonces que el otro no me pague y me dé papeles, no me calienta. Sigo teniendo más crédito. Pero si el ANSES no le puede pagar a los jubilados, tienen que agarrar la plata que el Estado le debe. ¿Entiendes? Si no, hoy me tenés que pagar. ¿Cómo te tengo que pagar si soy del Estado? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Me quedé corto con los jubilados. Entonces voy a vender los bonos, vos me los pagás. Y si vos no me los querés pagar, los vendo en el mercado. A un privado. ¿Está claro? El privado me da la guita y le pago a los jubilados. Y al comprarlo un privado, crece la deuda privada y ya no es más una deuda con ANSES. ¿Cómo evita el gobierno esto? Bajando las jubilaciones. Para mantener en pie todo esto, tiene que llevar adelante un ataque feroz a los trabajadores jubilados, subiéndole la edad, modificando para abajo el ajuste por inflación, para que siempre se pueda financiar con la plata que le entra y no tener que ir a recurrir a la caja donde está la deuda que el Estado tiene con la ANSES, ¿está claro o no? Con esa salvedad puede no pagarla nunca, pero para eso tiene que destruir a los jubilados. El gobierno de Grecia bajó 5 veces las jubilaciones. Y ahora dice éxito. En la semana extra, en diario, el gobierno declaró éxito total. Estamos en equilibrio con los acreedores externos. Lógico, bajaste 5 veces. Ganan la mitad o el 40% de lo que ganaron hace 3 años. Para hoy, ¿cuánto está la jubilación mínima en 8? ¿No es cierto? Si la bajo, como se bajó en Grecia, pasan todos a cobrar 3.200. Ah, ahí está fenómeno. La deuda que el Estado tiene con la CEL no tiene ninguna importancia, la pateo, porque a 3.200 a los jubilados, si no se financia, bueno, hay que traer un mago. Bajando, ¿se entiende o no? Bajando eso. Es decir, una situación explosiva. Esta situación explosiva no tiene que ver con Cristina Kirchner. Esta situación explosiva es objetiva. Y plantea una lucha de clases. Entonces, Cristina Kirchner no es el problema. De ninguna manera. Por eso es una campaña como la que hace. Una campaña que todo el mundo dice, mirá qué bien, porque si habla como habla Altamira no la votan. Entonces habla como María Eugenia Vidal. Bueno, fenómeno. A mí no me votan por cómo hablo, pero el gobierno no cuenta con mi apoyo. Ella habla con María Eugenia Vidal, la vota, pero tiene el apoyo, va a apoyar a María Eugenia Vidal, ¿me explico? Por otra parte, todos los intendentes que apoyan a Cristina Kirchner votaron el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires y todas las leyes que necesitó María Eugenia Vidal, y en el Congreso de la Nación votaron el presupuesto nacional en que se incluye todo el endeudamiento potencialmente muy serio. Y en circunstancias de este tipo los gobiernos quieren tener el máximo apoyo propio y no recurrir a coaliciones, acuerdos, etc. ¿Me explico? Por ejemplo,
el Congreso y ha estado pactando todos estos 2 años con Massa, con Bossio, con el kirchnerismo, la adopción de leyes. Quisiera tener mayoría propia y no tener que pactar con nadie. ¿Está claro o no? En una situación de crisis, los gobiernos quieren una concentración de poder y no una dispersión de poder. En ese sentido, que gane Cristina lo debilita. Pero el problema es la situación que están viviendo. Entonces nos hemos metido en un tema que en la campaña electoral no se ha discutido, salvo de refilón, por un problema de refilón. La tendencia del macrismo a gobernar en forma inconstitucional, a concentrar en el Poder Ejecutivo y a actuar por decreto. ¿No es cierto? Esto es una tendencia mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos, Trump no pudo pasar una puta ley. Entonces gobierna por lo que en Estados Unidos se llaman órdenes ejecutivas. Executive Orders. El tipo lanza un decreto, Executive Order, Executive Order, lo otro. Sin el apoyo del Congreso. En Francia subió un nuevo gobierno que está haciendo lo mismo. Pretende imponer una reforma laboral, lo que en Estados Unidos se llama Executive Orders, en Francia se llaman Ordonnances, por decreto. Lo más interesante es que el tipo tiene el 80% de los diputados con él. Es decir, que en principio no tiene que ser ningún decreto. Igual va a ganar por decreto. Decreto para acelerar los trámites, para imponer autoridad y cosas por el estilo. Este gobierno lo intentó hacer ¿con quién? Cuando nombró 2 jueces de la Corte, por decreto. Cuando vetó la ley antidespido. Y ahora que quiso echar a Debido. Porque desde el punto de vista constitucional, Debido no se lo puede echar. Para que Debido sea echado desde el punto de vista constitucional, un juez tiene que pedir que se lo desafuere porque ha sido condenado. El hombre es un corrupto total, pero todavía no lo condenó a nadie. Entonces, ¿por qué no esperar a que lo condenen para echarlo? Porque como hay elecciones, lo uso como campaña política. Yo lucho contra la corrupción, pero de paso dejo precedente de la expulsión de diputados por vía de ley, de los hechos. ¿Está claro? Y violentando los derechos políticos del Parlamento en general. Porque si vos echás a un diputado, por corrupto que sea, por una vía inconstitucional, vos estás eliminando el derecho constitucional de todos los diputados a que no se lo eche si no hay motivo que lo merite. Finalmente fueron votados por el pueblo. Recuerden que en Salta, con motivo de la participación de los diputados del Partido Obrero en las marchas docentes, la famosa marcha de las tizas, en abril del 2004, hubo un intento de desaforarlos en la legislatura de Salta. Y yo tuve una gran participación ahí, porque en las campañas que voy, caí en un momento determinado y fui prácticamente acribillado a entrevistas, pidiendo de que los... Acá sí voy a contar una anécdota, que la recordé el otro día, de casualidad, porque me insistían en que los diputados no pueden ir a las manifestaciones. Entonces yo argumentaba, ¿cómo no van a poder ir a las manifestaciones? Al revés, tienen que estar junto al pueblo, pipí, papá. Y era toda una polémica. Me tenía con la radio. Uno me insistió tanto en la radio, fue tan larga la entrevista, que yo agarré y la corté de cita. Mire, le digo, Peña, y por ser Peña lo voy a ver mañana de nuevo, porque voy a Salta. Mire, Peña, si nuestros diputados no marchan con los trabajadores, en el Partido Obrero los expulsamos. Ya está, no se puede discutir más. Y le querían hacer un desafuero. Luego le quisieron hacer el desafuero a Cintia Francia, diputada del Partido Obrero de Córdoba, porque marchaba contra la instalación de una planta de Monsanto. Y yo participé en un acto público contra el desafuero de Cintia Francia. Y ahora, la justicia
provincia de Mendoza ha pedido el desafuero de 2 diputados del Partido Obrero, no, un diputado del Partido Obrero y un senador del Partido Obrero y un diputado del PTS, por haber adherido en la calle al paro del 6 de abril de la CGT. Entonces, como ustedes ven, hay una violencia estatal contra el orden constitucional para imponer, por la vía de decreto, por la vía de apretadas y todo lo demás, un programa económico que, por ejemplo, consiste en reducir las jubilaciones o establecer una reforma laboral como la que acaba de establecerse en Brasil, que significa jornada de 12 horas y el establecimiento del contrato individual. ¿Se entiende? Ahora bien, si los trabajadores piensan que una victoria de Cristina Kirchner le para el carro al macrismo, no van a votar al Frente de Izquierda. Y pondrán de manifiesto de nuevo las limitaciones que tiene nuestra clase obrera en la comprensión de lo que está pasando políticamente. Bueno, mala suerte. Pero lo pondrá de manifiesto. Y pagará las consecuencias de poner de manifiesto eso. Entonces, cuidado, que es absolutamente necesario explicar esto a los trabajadores, que lo entiendan, no importa que sean 4 o 10 que no mueven amperímetros, pero nos reforzamos para una lucha política en la que Cristina Kirchner patea en contra. Aunque se la vea, porque es una adversaria, fue derrotada por este gobierno en la última elección a través de Scioli, se la vea como que su victoria detendría ¿cómo se llama? Al Macri. No va a tener absolutamente nada. Su victoria. Ahora, una votación importante del Frente de Izquierda tampoco la detendría, pero sería una señal impresionante, diciendo lo siguiente: nos voltean de ¿cómo se llama?, de la tarima de la CGT, ocupan la GR Clarín, ocupan PepsiCo, y este movimiento, como yo creo haberlo pronosticado en varios artículos, se está extendiendo. Ahora está ocupada Tecpetrol en Chubut, en Rivadavia, y está ocupada una minera en Cutralcó, en Neuquén. Es decir, que las ocupaciones de los lugares de trabajo son una tendencia, no un invento del Partido Obrero. ¿Y por qué son una tendencia? Porque es el recurso último para despedir. Y una cosa interesante que habría que estudiarla con más cuidado de la información, hoy creo que se me escapó ese detalle: los pozos de petróleo siguen funcionando. Es decir, que está ocupado el yacimiento y los compañeros siguen trabajando. Es una ocupación puesta en marcha del lugar de trabajo. ¿Está claro? Eso es muy importante. Entonces es necesario hacer una campaña enérgica, no globo de colores. Hay que explicar los conflictos de clase y el lugar de cada uno, porque entonces sembramos para adelante. El voto es circunstancial o es secundario. Quiero decir, ¿qué quiero? El desarrollo de una conciencia política avanzada. Obviamente eso se va a reflejar votando al Frente de Izquierda. Pero si no hay un voto al Frente de Izquierda, y hablamos con toda claridad, después de las PASO nos votarán en las generales. Y entre las PASO y las generales, en las luchas que hay, habrá una mayor conciencia de que hay que desempeñarlas o hay que llevarlas hasta el final. Porque fíjense una cosa que es interesante. Yo hice una gira por la Patagonia. Y justo cuando yo estaba haciendo la gira por la Patagonia, la gendarmería estaba reprimiendo a varios centenares de trabajadores de Tecpetrol. Entonces el eje de mi campaña en Comodoro, que estuve en Comodoro, y estuve en Puerto Madryn, y estuve en Caleta Olivia, fue denunciar a Tecpetrol. Ahora, esos mismos trabajadores que estaban reprimidos, que por una conciliación obligatoria volvieron, ahora están ocupando. Hay una evolución. Y ustedes hay que tenerlo muy consciente. De lo contrario, los trabajadores van a
progresa de forma tan vertiginosa? ¿Por qué la jornada de trabajo se alarga en lugar de acortarse? Está claro, si yo antes producía 5 y ahora produzco 2000, si yo trabajara la mitad del tiempo produciría 1000, lo cual es considerablemente mayor que los 5. No solo produzco 2000, que es 400 veces más, 400 veces más que los 5, sino que el otro me dice, cuando producías 5 laburabas 8 horas, ahora que sacás 2000, quiero que labures 12. Quiere decir que estamos en un mecanismo infernal. ¿Cuál es la razón de ese mecanismo infernal? Que el capitalismo, en un proceso de sobreproducción, desvaloriza lo que produce. ¿Está claro? Antes, ¿cuánto costaba un teléfono celular? X. A lo mejor ahora cuesta la mitad. Entonces desvaloriza lo que produce. Y al desvalorizar lo que produce, desvaloriza la ganancia. ¿Cómo compensa esa desvalorización de la ganancia? Desvalorizando la fuerza de trabajo. Entonces tenemos que estar en el mecanismo infernal capitalista y sacrificar vidas enteras solamente porque es un proceso que está agotado y no puede poner las ventajas tecnológicas al servicio de un desarrollo mayor. Hay más hambre ahora que hace 20 y 30 años. A pesar de todas las tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria y en general. Entonces el voto por el Frente de Izquierda tiene que ser un voto revolucionario, consciente. Obviamente que van a haber votos relativamente conscientes y algunos definitivamente inconscientes. Bueno, el pueblo tiene que atravesar todas las transiciones que corresponden a su comprensión política. Yo no conozco a nadie que habiendo abordado un tema lo haya entendido de entrada. Tendrá que pasar, lógico. Eso el Partido Obrero quiere contribuir a ese proceso de desarrollo. No es que lo vamos a negar. Lo importante es que la transición se haga hacia donde corresponde y no hacia donde no corresponde. Por ejemplo, algunos obreros que están fastidiados con el kirchnerismo van a votar a Macri. Está claro, eso es una regresión fenomenal. Y de paso, ya que estamos en la convergencia, les digo que de acuerdo a un artículo del Financial Times, que ustedes pueden ver en el Cronista de ayer, y que yo no lo tengo porque lo tiré, los sectores más afectados en el desempleo de Estados Unidos son los que están trabajando en tecnología. ¿Se entiende? Es decir, que el que cree que no, yo manejo esto, manejo lo otro, software, me salvé, está equivocado completamente. Entonces el artículo señala que frente a esa situación, después de 40 años, en Estados Unidos hay una revalorización de los sindicatos. Esas encuestas, los que nacieron en el 2000, la generación que nació en el 2000, quiere que haya sindicatos. Y la anterior es indiferente. Muy interesante. Porque es una expresión de que necesitan instrumentos de defensa. Entonces, este es el significado del voto. En una palabra, yo hago un llamado antielectoral a votar al Partido Obrero y a votar al Frente de Izquierda. ¿Se entiende? Un llamado antielectoral. Un llamado antiparlamentario a votar al Frente de Izquierda y al Partido Obrero, porque es como reforzar ante la población la presencia y la capacidad de un partido y de un frente que dice arrancaremos lo nuestro por vía de la movilización conjunta de los trabajadores y no por procedimientos burocráticos en el Parlamento. Es fundamental. Además de un gobierno que es tanto más corrupto que el anterior, porque la diferencia entre este gobierno y el anterior es que este gobierno roba por medio de giros electrónicos. Y el gobierno anterior robaba como un punguista. Y de 9 o 5 que estaban más. Estuve en San Espeña, estuve en Tirol, estuve en todos lados. Y esta vez la rompió y entró. A costa de uno del gobierno. Este compañero fue la figura más importante del Partido Comunista del Chaco.
Yo gané para el Partido Obrero, ya no me acuerdo cuál. Por lo tanto, ya era, a los ojos de los obreros, como obrero de la construcción, que era él, un líder. Es decir, este es un líder histórico de la clase obrera, conocido por movilizarse en bicicleta, hasta el punto que viste que a las personas las presentan no directamente su rostro y su figura, sino símbolo, bueno, pones una bicicleta en el Chaco y dicen Aurelia Díaz. Entonces, en primer lugar, la tenacidad. En segundo lugar, la clase obrera. Y en tercer lugar, un estudio de la votación nuestra en el Chaco revela la elevada concentración del voto en las fábricas de alrededor de Resistencia. Esto es lo que hay que destacar. Una clase obrera que está en condiciones muy duras, ¿no es cierto? Y ha sido ganada para votar a Aurelio Díaz. Lo que vamos a hacer ahora en el Chaco con el legislador y demás, vamos a ver, tenemos que actuar bien, cometemos muchos errores, eso es un problema. Lo que hemos logrado ahora. Y la tenacidad. ¿Por qué hacen los partidos? Digamos. Y si este se presentó 6 veces y no salió nunca. ¿Para qué? Aquí ya presentamos una mujer. No, pero una mujer jovencita. Alguien que tenga look, carisma, charme. Cuando fracasó la 6ª vez, el partido dijo la 7ª. Pero vamos a meter un obrero en la legislatura. Y vamos a entrar por nuestro programa. Y no por disfraces. Esto es lo que yo respeto. Gracias, compañero. Abrimos para la serie. Quería hacer una pregunta o planteo. ¿Quién? Ah, la atrás. Dale. ¿Quieres desde ahí o...? Sí, sí, pasale. Buenas tardes. Yo voy a aportar un elemento de campaña, decir por qué hay que votar al Partido Obrero en estas elecciones legislativas por lo que hizo, y voy a hacer una propuesta para diferenciar la propuesta electoral de los dos partidos. Por lo que hizo es porque fue el primer partido que presentó un proyecto de ley de regulación de la participación en las ganancias para los empleados telefónicos. Recorrió el país con esta propuesta, que es lo que planteó Pablo, y en lo que discrepo humildemente, y estoy convencida que los trabajadores telefónicos, gracias al aporte del Partido Obrero, van a cobrar la participación en las ganancias. Los diputados del Frente de Izquierda han pedido, en primer lugar, le pidieron al ENACOM que rinda cuentas si van a sancionar a las empresas telefónicas y telecom porque no cumplieron los pliegos de licitación del gobierno. Como esto lo cajoneaban y no hicieron nada, iniciamos con esta denuncia una causa penal que cayó en manos del juez Sebastián Casanelo con el fiscal Federico Delgado, y este fiscal pidió indagatoria de debido, de AGUAD, de los directores del ENACOM y hasta del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En este momento estamos en una prueba maravillosa en donde todos los días en los testimonios, expertos en comunicaciones que pidió el fiscal Federico Delgado, gracias
Gracias a que no pagaron la participación en las ganancias a los trabajadores, nosotros estamos cuestionando la política de comunicaciones de Macri. Gracias al diputado Néstor Pitrola, que le preguntó al jefe de gabinete aspectos centrales de la política de comunicaciones, y el jefe de gabinete, Marcos Peña, contestó muy mal. En este momento, nuestra causa penal se está realzando todos los días al diputado Néstor Pitrola. Realzando porque estamos trabajando con nuestras instituciones, con la legislativa, con la judicial, y por supuesto necesitamos el aporte de los trabajadores en el gremio, pero por todo lo que se ha hecho y por lo que estamos haciendo, yo creo que los trabajadores telefónicos van a dar un cimbronazo a nivel nacional, porque vamos a ganar la participación en las ganancias. La justicia nos va a tener que reconocer esto, porque vivimos en un Estado de Derecho. Perdónenme que me estoy extendiendo mucho. Hay límites. Si bien es cierto que usted realzó que el gobierno de Macri quiere, y que es una tendencia internacional o una nueva tendencia a desconocer el Parlamento, hay instituciones, vivimos en un Estado de Derecho y con tenacidad vamos a lograrlo. Lo vamos a lograr en esta alianza maravillosa que tenemos con este partido, y yo estoy convencida que ahora, cuando la nueva elección entre en noviembre y gobierno, van a presionar y lo vamos a conseguir. Y como propuesta de campaña, que quiero decir humildemente, creo que la distribución del ingreso se va a lograr si, como eje, los diputados de Frente de Izquierda proponen legislar sobre la participación en las ganancias. El artículo 14 que está esperando dormida en el cajón desde hace 59 años. Los trabajadores telefónicos lo pueden conseguir porque está en la ley de reforma del Estado, pero los trabajadores rurales, los trabajadores bancarios, los trabajadores de las otras multinacionales no lo pueden conseguir porque ese artículo 14 no es operativo. Si se pone, esta es mi humilde propuesta que vengo a traer hoy, si se pone como debate, se va a ampliar. El votante radical, el votante peronista se va a sentir identificado y se va a romper el techo y quizá lo veremos muchos más votos. Esta es mi pregunta. Gracias. No sé si metemos varias preguntas y contesta juntas, si alguno quiere aprovechar antes de que no, también porque si quieren intercambiar opiniones entre ustedes. No quiero que esto aparezca como si alguien quiere opinar. ¿Sí? Hay un compañero. Si se ha quedado cerrado, se puede. ¿Qué cosa? El convenio colectivo. Si se. Es que se arregló recientemente. Se ha quedado cerrado, tiene la paritaria, sí. Sí, la paritaria. Ahora comento bien eso. Dale, Luis. Creo que hoy salió publicado, para muchas personas que no saben también lo que fue el Rodrigazo. Cristina llegó a decir que estamos en presencia de un Rodrigazo. Yo creo que es una cantidad de modernidad, pero bueno, hay que expresarlo como que en estas circunstancias no estamos por lo menos para aclarar a los jóvenes que no vivieron el Rodrigazo. Para arte te vamos a echar mejor. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con los principios. Nosotros todos los
gobierno los cuestiona. Vos sabías, marcaje, muy bien el tema de las herramientas que tiene el movimiento obrero para disputarle al capital. Entre ellas, la toma de las arcas cuando son usadas. Y por eso es una cosa. En el año 64, 1964, la CGT lanzó un plan de lucha con todas las fábricas. Y esta CGT se está negando a ese modelo de lucha. Solamente ese acuerdo. ¿Se escucha ahí, no? Sí, sí. A ver, dos cositas quería traer como aporte. En estos días, la campaña de invitación que hicimos para convocar esta charla, la definimos rápidamente la semana pasada y fue una decisión política de instalar este debate y empezar a procesar las conclusiones de la etapa política que tiene el gremio telefónico por delante. Surgió una deliberación entre los compañeros. ¿Surgió qué? Una deliberación, un debate que fue muy generalizado, que tiene que ver con dos aspectos. Uno, el problema de la votación del Frente Izquierda del Partido Obrero en el Congreso por el punto de vista, donde un sector vio con simpatía que nosotros votemos en contra de expulsar del Congreso de forma arbitraria, por más que sea un corrupto, con el cual nosotros hemos luchado por el fin de Mariano Ferreira, pero sin embargo denunciando que no hace un juicio político a la Corte por tener paradas las causas y no meterlo preso definitivamente, no pedir el desafuero legalmente. Pero en esa explicación, en esa polémica también se asoció una discusión, que es la siguiente. La burocracia instaló, frente al avance monopólico de las patronales, con la megafusión de Cablevisión y Telecom, Nextel y todo lo demás, no nos da el cuero. No hay condiciones para llevar adelante una lucha, una mejora salarial, ni ir por el convenio, ni mejorar a las móviles, ni conseguir las 7 horas. Y entonces colocó o instaló, y de a poco lo preparó desde el año pasado, una desmoralización. Y hoy con una paritaria con un 14,5% de acá el año que viene, la bronca está por todos lados, pero hay un clima político que tenemos que empezar a discutir, que no es el de una reacción frente a esa entrega. Hay bronca, la gente está recaliente, en los pasillos de las empresas se discute, se habla y se discute, pero no hubo una reacción como en el 2014 de la vuelta a una asamblea. Pero sin embargo se está discutiendo mucho políticamente el problema. Y en ese punto nosotros tenemos que colocar el debate de que la lucha contra el ajuste está acá y ahora y no se va a resolver en el terreno de las elecciones. Nosotros llevamos una gran elección adelante del Frente de Izquierda, vamos a poder lograr tener mejores condiciones políticas para enfrentar el ajuste y lograr que la clase obrera goce la experiencia tanto con el macrismo como con el kirchnerismo y el masismo incluso. Pero tenemos el problema de que no digamos, tenemos que acompañar esa experiencia necesariamente. Ahora, la discusión política que estamos desenvolviendo con los compañeros, a ver, estoy siendo muy retorcido, no nos permite destrabar un bloqueo. Y eso, ahí viene mi pregunta. El bloqueo es, bueno, el kirchnerismo termina siendo una pantomima, una imagen de que va a poner un límite al ajuste, y nosotros vamos a discutir. ¿Con qué no? Mostrando lo que fue el kirchnerismo, el papel que juega ahora en el ajuste, pero hay un bloqueo. Que la gente dice, sí, todo lo que vos quieras. Sí, yo soy de puta, pero yo te trabajo. Y ahí encontramos un bloqueo objetivo a la discusión política. Y tenemos invitados compañeros con los cuales discutimos siempre ese problema. Entonces me parece que tenemos que aprovechar este momento con todas estas conclusiones que se votaron acá para ir fuerte en una campaña política que no se va a terminar en el paso. Pero de acá a octubre nosotros tenemos que poder discutir esto, pero tenemos que montar una gran discusión política masiva para poder destrabar ese bloqueo. Y es lo que me preocupa. Digo porque en la discusión política, compañeros, uno puede explicar y clarificar el papel del kirchnerismo,
pero hay cierta cosa, ¿viste?, mística que está difícil de desmontar. Te quería decir una cosita con respecto a lo que estás diciendo. Ahora yo creo que en estas circunstancias que estamos atravesando particulares, uno de los bloqueos fundamentales es el sindicalismo. Está totalmente ausente y que no representa a nadie. Y que es la única herramienta que tenemos. Entonces yo creo que para poner énfasis en eso hay que ver la manera de que hacer funcionar el sindicalismo porque es la única representación que tenemos. Entonces en la medida que eso empiece a funcionar, la clase trabajadora va a empezar a tomar confianza, a seguirse y a seguir a los grupos que lo representan. Si no, de otra manera, si los que son elegidos para dar la cara no la dan, eso genera confianza y deserción en la unión de los trabajadores. Porque en tiempos de ajuste que se mete el miedo por todos lados y que se juega la supervivencia de mucha gente, de familia, de clases que trabajan en la calle, la gente se tiene que salvar como puede. Y esto es lo que está en juego y es lo que tenemos que tratar de superar en esta etapa, me parece, ¿no? Bueno, aprovecho y meto un bocado de todo esto. Acá se plantean debates de temas que están todos más o menos vinculados. Un punto que yo creo que unifica estas problemáticas que plantean varios compañeros y la preocupación que tienen es que tenemos que poner en pie y la agrupación nuestra, Naranja Telefónica, el clasismo en el gremio telefónico y en todos los gremios. Ahí es donde los trabajadores se organizan, se avanza sobre el tema del tercerismo para eliminarlo, se avanza sobre el tema del pago de los bonos, se avanza sobre el tema del salario. Lo que acaba de decir el compañero es muy sintomático. Primero preguntó por la paridad y ahora plantea la cuestión. Y nosotros somos un gremio con un poder de fuego, se dice, con una fuerza impresionante, que fuimos una paritaria donde no se quiso poner en juego nada de eso. Solo una mesa de discusión cerrada durante meses y finalmente un acuerdo que nadie lo pudo discutir previamente. Se baja como un hecho consumado. Al punto tal que Telefónica pagó el acuerdo antes de que estuviera aprobado por el gremio. Yo lo estaba pagando porque le salía barato el acuerdo este y quería cerrar la discusión paritaria rápidamente. Los compañeros dijeron, ¿para qué hacemos una asamblea en los lugares seguros para todo mandato y ya lo están pagando? Pablo, ¿para qué hacen la asamblea? Y tuvimos que darle la razón al compañero. Por supuesto, está todo arreglado y no quieren ir a la lucha por el salario. Lo mismo pasa por el tercerismo y lo mismo pasa por el tema de los bonos que se mencionó acá. Cuando hicimos el proyecto de los bonos, y quiero hacer una mención para que esto quede, estamos grabando la charla y todo registrado, Jorge Altamira subió una charla que tuvimos como esta con Jorge Altamira. Hace casi 2 años o 3, en el otro local de Mitre, nos reunimos y él propuso la idea de tomar una iniciativa incluso parlamentaria para poner en pie el movimiento de lucha. Y después nos sentamos a escribir el proyecto, lo debatimos con diputados, con compañeros, con abogados, elaboramos un proyecto porque estaba esta preocupación del compañero. El que debe llevar adelante el reclamo no lo está haciendo. El sindicato no lleva adelante el reclamo por los bonos. Es un expediente en algún juzgado, a lo sumo. Y esa iniciativa que tomamos fue un motor para poner en marcha un movimiento que terminamos con una movilización masiva a nivel nacional en el Congreso que salió como respuesta a ese proyecto de los bonos. Pero antes de esto hicimos una marcha sin el apoyo del sindicato. Muchos de ustedes participaron. Fuimos de la puerta del edificio República a la puerta del edificio de Telecom en Puerto Madero. 400 compañeros juntamos. Uno de los días fríos del año y en el medio de ello con una camper en la puerta de la República, de los tercerizados que estuvieron 50 días acampando en la puerta de la República, también sin apoyo del sindicato, cuando el sindicato tiene que apoyar a los tercerizados siempre porque son trabajadores de gremio con una situación de precarización laboral. Entonces los grandes temas de nuestro gremio, las grandes reivindicaciones no son tomadas, o cuando las toman es para desviarlas. Por eso creo que es muy importante ir sacando conclusiones de estas experiencias, organizarnos. Cada compañero de trabajo juega un papel fundamental. Estos días ha habido asambleas que votaron rechazar la paritaria y muestran que hay reservas de lucha. A pesar de todo el cuadro de desmoralización que nos tiran permanentemente y que no se puede luchar, fue muy llamativo. Nuestros dirigentes sindicales hablando de despidos. Cuando la gente decía, el sueldo no alcanza, ¿pero qué tienen? ¿Despidos? Van a venir los despidos. Prefiero resignar un par de puntos de la paritaria que discutir los despidos de la empresa. Cuando en nuestro gremio estaba la estabilidad laboral. Digo estaba porque el año pasado fueron 100 compañeros de Excel.
y se la dejó pasar. ¿Cuál fue el método histórico nuestro para que haya estabilidad laboral y no haya ningún despido en el gremio? Luis acá lo sabe perfectamente, porque es un compañero con mucha antigüedad, como también que está jubilado, lo sabe. Lo que se mencionó acá en la charla, la toma de los lugares de trabajo. Se tomaba en los lugares de trabajo el despido de un compañero. La asamblea permanente del lugar de trabajo, ocupando día y noche hasta que fuera incorporado. Y así se convirtió la estabilidad laboral en el gremio. No fue ningún dirigente en un cuarto negociando, o no fue una ley ni nada por el estilo. Fue la toma del lugar de trabajo. Cuando fue el despido en Nextel el año pasado, no se quiso tomar Nextel. Nos llevaron a la conciliación obligatoria, y la conciliación obligatoria donde la gente, después de 3 meses que no cobró el sueldo, iba arreglando por 2 mangos. Y quedaban en la calle y siguen despedidos los compañeros. Y fue el anticipo de esta negación que se mencionaba al principio, de por dónde viene la mano con el grupo de alguien. Y quiero decir algo más porque aprovecho esto porque es una cantidad de compañeros del gremio muy importante. Hubo un ataque en el plenario de delegados a la toma de AGR Clarín y a la toma de PepsiCo. El secretario general adjunto dijo: no queremos que pase como en AGR y en PepsiCo. Claudio Marín, que viene del sector supuestamente más progresivo, dijo: no queremos que termine esto así. Y él participado en algunas marchas de PepsiCo y todo lo demás, y fue a la puerta de aclarar un día, pero no hubo continuidad. Bueno, pero independientemente de eso, el ejemplo que él ponía no denunciaba que sus sindicatos, el sindicato gráfico, en el caso de AGR, y el sindicato de la alimentación, aislaron la lucha. Los trabajadores ante el despido ocupan el lugar de trabajo y el sindicato, en vez de rodearlo de apoyo, lo aísla. Y en ese contexto son conflictos muy duros, porque no ocupan el apoyo de los sindicatos ni de la CGT ni la CTA. Este es un poco el contexto. Están queriendo infligir una derrota a los trabajadores para pasar esta reforma laboral a la brasilera, que también se menciona acá. Y bueno, yo creo que esto se ha debatido en la elección, que llevamos esos reclamos. En el caso mío, yo no me olvidé de mencionarlo, soy uno de los candidatos del Frente de Izquierda de la Capital Federal, y hay otros compañeros de la Naranja que también son candidatos. Y aprovecho ahora, porque lo me voy a olvidar de mencionarlo después, Patricia Pereira, que está en la oficina de Loma de Zamora, es candidata en la provincia de Buenos Aires a senadora suplente, de Troll justamente, muy importante el cargo, de candidata, y la compañera es una luchadora de muchos años de gremio. La compañera Belén Díaz, delegada de Rosonal, es candidata también en la provincia de Buenos Aires. El compañero Matías Tomaselo, de zona norte, y el compañero José Sosa, también delegado del Talar, de los revisadores, también es candidato de la lista del Frente de Izquierda. Me estoy olvidando Juan Herbes, que hoy no pudo venir, de Vicente López es candidato también. Bueno, tenemos varios candidatos, bueno, hay otros referentes que no pudieron ser candidatos, pero que estamos todos apoyando esta idea que decía Jorge, de que los trabajadores intervengamos en la campaña electoral, reformando la perspectiva independiente. Bueno, porque tengo que tocar algunos temas que fueron preguntados recién y bueno, una última más que me pidieron, el que quiere tener el buffet ahí también para participar. Esto, el buffet forma parte de la respuesta. Miren, no, el primer punto que quiero dejar en claro es el siguiente. Cuando uno participa en un proceso político, en una lucha, tiene que tener una actitud positiva frente al proceso de esa lucha. No puede participar en una campaña electoral diciendo no sirve para nada. Porque si participa en una campaña electoral diciendo no sirve para nada, bueno, es una contradicción. Porque participar y al mismo tiempo estamos disuadiendo a nuestros votantes de que no nos vote a nosotros. Porque es mejor que suba a alguien que importa la ideología, que crea que esto sirve para algo, a que llegue al Parlamento alguien que se va. Está claro. Entonces hay que evitar esta tergiversación. Nosotros vamos a la campaña electoral marcando los límites que tiene el sistema parlamentario y el Estado de Derecho para actuar en beneficio de los trabajadores. Todos los ejemplos que yo di en un Estado de Derecho trabajando en contra de los trabajadores, sistemáticamente. En donde más se ve justicia, donde las cuestiones que tienen que ver con problemas de debido, de
dilatan años. Y en cambio los trabajadores los condenan enseguida por algún delito de un tipo de otro, sistemáticamente. Les doy un ejemplo. La señora o señorita, no sé cuál es su estado civil, Laura Alonso, está violando una orden de la Corte Suprema de Justicia de que haga público el acuerdo de Chevron y Pepe. No, pobre. Ahora fíjense una cosa importante. En Estados Unidos, cuando alguien desacata la Corte, desacata la Corte. Acá, Cristina Kirchner y su marido desacataron una orden de la Corte para que reponga al procurador de Santa Cruz, que no era kirchnerista, y que lo sacaron por decreto. Y no lo propusieron nunca. Luego, la Corte dijo que tiene que conocer el Chevron YPF. Y no lo dan a conocer. ¿Por qué no lo dan a conocer? Porque el acuerdo pone de manifiesto todas las cuentas offshore que armó YPF y Chevron para sacar la plata del país y otros compromisos sobre pasivos ambientales en Vaca Muerta. Las Cortes se le cagan de risa. A la Corte. No, el Estado de Derecho no rige de ninguna manera. Y yo no lo quiero señalar. No, que a la Corte ustedes dicen a Casa Rica que los ustedes quieran llamar, que fue invitado a un debate político conmigo sobre el Estado de Derecho y fue, por el recuerdo mío, muy buen claro. Y es una persona seria. De entonces, un poco igual que a otros, para ver si me comí un buzón o es realmente serio. Pero quiero decir, estas son cosas gravísimas. El directorio del Banco Central está designado sin acuerdo del Senado. En Estados Unidos te matan, es imposible en Estados Unidos. Perdón. En Estados Unidos, que ya va a empezar a ver, estoy señalando cosas, no es que en Estados Unidos, porque lo rige el Estado de Derecho, matan a un negro y no pasa nada. Es más, el otro día, Trump pronunció un discurso diciéndole a la policía que tiene que ser más brutal de lo que es. ¿Y saben lo que ocurrió? Las noticias importantes nunca se cumplen. Él pronuncia un discurso diciendo que no es lo suficientemente brutal, que tiene que ser más brutal que lo que es. A la hora, la jefatura de policía se un comunicado diciendo que rechaza los conceptos de que sea brutal y que no permite de ninguna manera intervenir en el ejercicio de la función policial. La policía tuvo que corregir a Trump. No, el Estado no existe. Lo que yo digo de las ordonnances en Francia y de las executive orders en Estados Unidos es un abuso de poder. Se gobierna por decreto. Entonces, vuelvo al primer punto. Nosotros vamos positivamente a las elecciones. Nosotros nos decimos, como no voy a ganar las elecciones, tengo asco. No positivamente, pero señalando los límites y por lo tanto la función que queremos cumplir desde el Parlamento, aprovechándolo como tribuna y la posibilidad de presentar proyectos de ley y todo lo demás, hacer un trabajo complementario, orientador, según las circunstancias, de un desarrollo que solo va a triunfar con la acción colectiva directa de los trabajadores. No. Esto es una actitud positiva. Por ejemplo, Maduro convocó a la constituyente. El Maduro no opina que hay que ir a la constituyente para ir, no, opina que hay que boicotearla. El Partido Obrero opina que es una farsa esa constituyente. No va a pasar absolutamente nada en esa constituyente y que sirve de pantalla
un poder despótico que está hundiendo a los venezolanos en el hambre. Obviamente también llamamos a boicotear a la derecha, que hizo un referéndum unos días antes y dijimos no está con un referéndum con la derecha. Estamos buscando, dentro de nuestras posiciones políticas, cómo introducir una posición como la que fue hecha en Argentina, que no es ni kirchnerista ni kirchnerista. No sé si me explico. Entonces, esta charla es para que los días que falta más votos, pero indicando la limitación, porque de lo contrario estamos estafando al trabajador. Le estamos marcando un rumbo que tiene un camino, pero que se corta enseguida. Como en la calle. Señor, no le conviene seguir para acá porque no hay paso a nivel. Así que cuando usted llega, va a tener que dar la vuelta de nuevo y va a tener que ir a buscar el paso a nivel a otro lado. Entonces, el Parlamento es una calle sin paso a nivel. Ahora, mucha gente es importante esa calle, viven ahí, tienen la novia, tienen los amigos, pueden estacionar el auto. Pero no tiene ulterioridad. La actitud es positiva. Además porque vamos a crecer. Porque además tenemos a Aurelio Cornudo que finalmente entró en el Chaco. Lo cual además es una responsabilidad. Cuando vos fuiste tan tosudo en querer llegar al Parlamento, después tenés que demostrar de qué sirvió. Así que imagínate el trabajo que tienen que hacer. Nosotros reivindicamos la labor política que hacemos en el Parlamento, pero tiene límite y hay que decirlo para mostrarle al país que nuestra confrontación con este sistema es estratégica. Una idea de este tipo no va a ser aceptada por el pueblo de un día para otro. La tiene que escuchar mucho tiempo y confrontar con la realidad que vive para arribar a esa conclusión. Si no decimos nunca, bueno, vamos a arribar a su conclusión solo, pero ya nosotros ¿para qué estamos? El rol que juega un partido político es ayudar a arribar conclusiones políticas en este sentido. Por lo tanto, tengo mi desconfianza sobre el problema de si van a cobrar o no van a cobrar. Por ejemplo, tomemos el caso de los exipefianos. Lo que terminó saliendo es una desgracia. Y no se le voy a contar otra cosa. Le voy a contar un método de cómo actuar el Estado de Derecho. Yo estaba en la Comisión de Salud y uno de la derecha propuso darle la vacuna contra la hepatitis a los jóvenes menores de 12 años en forma gratuita. Uno de la derecha. Yo estoy de acuerdo con que den gratuita la vacuna, por favor. Obvio, que me importa que de la derecha. Y lo demás también. Entonces en la comisión había unanimidad. Como en la comisión estamos bloques que constituimos la legislatura, si hay una unanimidad en la comisión, va a haber unanimidad. Entonces un día el proyecto, aprobado por unanimidad, entra al recinto para que se debata. Cuando yo me entero que se va a debatir esto, digo, ¿qué hago? Voy a agarrar una cantidad de diarios que no leí, que tengo acumulado, y me voy a poner a leer en la sesión, porque acá no va a pasar nada. Va a hablar el miembro informante del propuso, después va a hablar otro miembro del otro bloque mayoritario, y el consejo sale. Entonces ese tiempo aprovecho para estudiar el juzgado, no hago más nada. Mientras estoy leyendo los diarios, me llama la atención el poco entusiasmo que este derechista ponía en promover su proyecto y el menor entusiasmo que el otro bloque que es informal le da. Con este proyecto, nuestro partido cumple un compromiso histórico con el Estado. No. Es decir, en una palabra, estaba acostumbrado a una inflada fenomenal. Y ahora, todos desinflados. ¿Qué quieren hacer? Por unidad, alguien intervino y lo quieren hacer cagar.
la industria farmacéutica. Obviamente la industria farmacéutica, por supuesto. Quiero decir, alguien del aparato estatal, porque después el debate fue sobre la industria farmacéutica, yo lo planteé. Por ejemplo, tuve que ofrecer cifras de cómo, aplicado en Alemania, este gasto del Estado había reducido los gastos estatales, porque había bajado casi a cero la necesidad hospitalaria de la hepatitis. Como la gente se vacunaba gratis, después no había que tratar. Entonces había sido, no, el Tamira no le interesa los recursos fiscales. Digo, no me interesa más que a vos, que se roban todos los recursos fiscales todo el tiempo. Alemania demostró que dándole la vacuna a los chicos, después la atención hospitalaria baja brutalmente porque no hay chicos, no hay personas con hepatitis. Es decir, era redondo todo. Y de golpe me di cuenta que a mí el tema ya me estaba dominando porque estaba en juego los chicos. De golpe me di cuenta, disculpe que le diga esto, que por primera vez ya lo mío era medio pasional. Y eran 59 contra 1. Y quedó claro que no quería. ¿No es cierto? Esto por uno me acusó de que esto favorece a los laboratorios porque los laboratorios le iban a vender al Estado un determinado precio, lo que el Estado después iba a tener que poner gratis. Y yo le dije que nosotros tenemos la Organización Americana de la Salud que tiene establecidos los costos y por tanto se le paga lo que dice la Organización Americana de la Salud y no lo que cobra es este que lo está cobrando ahora en forma privada. Fue todo un debate. Empezó a las 3 y terminó a la 1 de la mañana y de lo único que se trató fue fue terrible. 10 horas debatiendo un único tema, toda una legislatura contra mí y yo contra toda la legislatura. Y yo sabía que no me iba a levantar sin este proyecto. Lo digo especialmente a los que dicen que si era uno de izquierda no incluye nada. A la 1, la presidenta, que era aquella, ¿se acuerdan de aquella rubia de la UCB radical? Como la Silvia. Dice, bueno, hay que pasar a votar, piden un cuarto intermedio. Entonces el periodista y los radicales vienen a ver diciendo que querían un compromiso. Que vinieron al lugar ideal. Pues yo soy una persona de compromisos. Siempre me gusta arreglar, pacificar. El único problema que tengo es el siguiente. Si ustedes dicen cuál es el punto intermedio entre dar la vacuna y no dar la vacuna, yo me dicen, ¿cómo podemos partir a la mitad? Mi posición de que hay que dar la vacuna y la de ustedes que no hay que dar la vacuna y acuerdo con ustedes, pero ¿cuál sería la mitad? Que te bajaron la vista y se retira. Ahora, ahí no le aumenta. Y yo para no darle manita de que soy extremista. Se pasa a votar y la ley se va a dar unanimidad. Unanimidad. Yo solo contra 59. Unanimidad. Unanimidad. A la 1 de la mañana, estaba el colectivo, feliz, contento. A lo mejor fui a Pipo. Me acuerdo la última vez, al salir de madrugada, como yo de adolescente iba a Pipo. No me acuerdo. Una vez fui, pero no me acuerdo si fue esa vez. Creo que el colectivo me quiso cobrar también. Por la derecha, un pequeño problema. El Ejecutivo nunca reglamentó la ley. Nunca la reglamentó. ¿A dónde le voy a dar la vacuna? ¿Al centro de salud? ¿A dónde? ¿Tengo que presentar un documento? Los trámites, se reglamentan las leyes. ¿Se las hace gratis? Nunca. Aníbal Ibarra, hombre de derecho, abogado. Pobre. Nunca le mandé. Ya está, murió. Es verdad que 2 años después, Néstor Kirchner estableció el gobierno, no porque yo hubiera intervenido, ni por la legislatura, ni
se afecta la publicidad y la finalidad. Claro. Es ignorante la enfermedad, no sabe que la sociedad está delgada. Aunque naturalmente afecta a más vulnerables, considerablemente más que a nosotros. Por eso esto del Estado de Derecho son unos pistoleros. Todo un tipo conspirando contra nosotros. Cómo engañarnos, cómo dar vuelta una comisión, cómo pagarnos menos, cómo especular en un pago con inflación. Miren lo que han hecho con los jubilados. Vamos al Estado de Derecho. La gente que tuvo fallos judiciales, el gobierno hizo la reparación histórica y le dijo, miren, vamos a cumplir con todo porque esto no puede ser, hay que escuchar la ley. Y les ofreció un 40% del fallo judicial. Si no aceptas el 40% y vas a la justicia, no te da nada. Y tenés que volver a hacer otro juicio. Y se han dado el 40% con la intención de que mucha gente que no hizo juicio dice, bueno, me gusta el 40%, lo tenés que darme el doble, pero bueno, yo no hice juicio, ahora voy a empezar un juicio, qué sé yo. Me vino de arriba. Pero a todos los demás le han quitado el 40%, le han quitado el 60% de un fallo judicial. ¿Quién es el Poder Ejecutivo para obligar a una persona a aceptar el 40% de un fallo judicial y no el 100%? Hay que llamar a Griesa. Traer a Griesa para que falle por el tema de los jubilados. Es una estafa feroz. Este es un ejemplo, pero ahora tenía otro. Bueno, se me habrá borrado. No, es una estafa. Lo de los jubilados es absolutamente... De los IPFianos, iba a decir. En el caso de los IPFianos sacaron una ley de pago. ¿Qué va a hacer un IPFiano con los bonos? Él quiere la plata para vivir. Lo vende. En el mercado vende 30% más barato, 70% más barato, 40% más barato. ¿Quién le compra un IPFiano? Un especulador que dice este tipo tiene que vender porque no tiene para morfar. Entonces no reconocieron todo lo que tenía que reconocer y encima se lo pagaron en bonos que vencen en 30 años. Después tuvo que pasar al Senado. El Senado demoró. Todo se fue deteriorando. Es así como cobran los grandes capitalistas. Los grandes capitalistas te cobran con prima, multas, agregados. No termina nunca un juicio. ¿Ustedes saben que todavía seguimos pagando los buitres? ¿No terminó? Marzán con Aerolíneas y Eskenazi con YPF vendieron su reclamo al Estado a un fondo buitre que se la compró con descuento. Y este fondo buitre ganó 2 juicios. Son $1 millones, $1 millón no es pavada. Ganó ya 2 juicios en CIADI. Y bien interesante. Si hubiera ido Marzán o hubiera Eskenazi, el Estado dice, no, este es un ladrón, me robó con Repsol, este me robó, y va, vi, ¿te acuerdas? Entonces es un juicio complicado. El tipo viendo eso se lo vende un fondo. Yo en el mercado dice, no, compré este juicio. Correctamente, legalmente, no hay que dijo nada, te robaron, hay que cargar. Y ahí queda el pan. Todas las cuentas del capitalismo para el pueblo es pagar. Y ninguna de las cuentas del trabajador, etc. El tema del bloqueo es un bloqueo. Hay que tratar de evitar de armarse bloqueos en la cabeza. Porque evidentemente la izquierda es minoritaria. Entonces los trabajadores tienen así muchas razones para no votar a la izquierda. Se dan a sí mismos razones. El trabajador no lo inventó la conversación que tuvo con un teléfono. Lo que ocurre es que cuando uno está viendo una discusión, nadie va a decir de esta manera. Vos confías en Cristina, no hay ningún problema. ¿Cómo voy a hacer para destruir tu confianza? Pero te advierto que los burócratas sindicales que llaman a votar a Cristina no han movilizado a nadie contra el ajuste. Entonces vos
si querés votarla. Pero si vos juzgás a la gente no por lo que dice, sino por lo que hace, estos están entregados al macrismo. Y eso, en una campaña electoral, de repartir flores, vote, mire qué bien, yo defiendo a este, yo defiendo a este. Hay que explicar estas cosas. Las campañas políticas, las campañas electorales, son para desarrollar luchas políticas, no para tirar slogans. Después cada uno interpreta, no sé de qué manera o lo que fuere. ¿Me explico? Porque tiene que ser un factor de educación. Le voy a decir una cosa, todos los límites que tiene una elección, y lo digo porque nosotros estamos en la República Argentina, votar es una conquista nuestra. Porque en una época no votamos. En lugar de votar desaparecía. ¿Entiendes o no? Hemos impuesto esto que yo critico, lo hemos impuesto a nosotros, contra los que usan el Parlamento para joder. Pero que antes ni siquiera era el Parlamento, eran los tanques, eran los grupos de tarea y eran los pozos. ¿Está claro o no? Entonces, ustedes ven cómo es una visión integral del proceso político. Luego los sindicatos de Cristina dicen, no hago nada. El último punto. Eso es un trabajador, una actitud que yo llamo ultimatista. Mirá, hay que luchar. Primero hay que saber bien lo que uno quiere. ¿Qué es lo que nosotros queremos de los trabajadores frente a esta mega fusión? ¿Alguien presentó un proyecto? ¿Alguien la caracterizó? ¿Alguien advierte sobre las medidas, sobre la fuerza de trabajo que va a tomar la patronal como consecuencia de esto? Tal vez que hay una fusión, leo diarios internacionales financieros, después de la fusión se anuncia. Se fusionó Renault con Nissan. Van a despedir 7.000 trabajadores. Porque hay unión, a unirse fuera, buscan tener menor, ¿se entiende o no? Complementar el proceso productivo y tener menos lograble. El sindicato del automóvil del país que ocurra eso tiene que decir cuidado. ¿Está claro o no? Es más todavía. Normalmente, cuando se produce una función, tiene que tener la autorización de la autoridad regulatoria de la competencia. ¿Está claro? Es más, puede haber motivo de seguridad nacional. Espera, se acaba de bloquear una compra de una empresa china, una norteamericana, una alemana, no me acuerdo ahora cuál. No me voy a acordar porque nunca me olvido, pero ahora no me acuerdo. Uno que la entidad regulatoria alemana dijo no. Seguridad nacional, esta empresa queda alemana. Miren, tomando el caso de Francia. El caso de Francia. Hay una empresa francesa que van a pensar cuál es. Que la quiere comprar una empresa italiana. Finmeccanica. ¿Cuál? Ahí está. Finmeccanica de Italia quiere comprar los astilleros franceses. Macron, el presidente, lo prohibió. Y dice que lo prohibió, dice que es la apertura del libre cambio. Todo tiene que ser libre, de la globalización, abajo la frontera, que sea económica. Porque atacar a los es decir, a la gente, a los inmigrantes. Entonces lo bloquea. Cosa que desató una fuerte crítica de Italia. ¿Cómo no tenemos el europeo, no son todos hermanos? ¿Con él? No. Los franceses son los franceses, los italianos son italianos, a los negocios. La Cámara puede reclamar también un derecho de veto. ¿Por qué la entidad regulatoria? Nosotros queremos usar los libros de esta empresa para ver con qué intención quieren hacer una función. Como después tenemos que aguantar las consecuencias, nos anticipamos pidiendo que se abran los libros y se explique las características de la función. Si uno no tiene esta posición y con anticipación y no va ilustrando y todo lo demás, ¿qué es lo que le está proponiendo al trabajo como plan de lucha? ¡Salgamos! Por ejemplo, tomando las ocupaciones de fábrica, yo no iría tan lejos como ustedes que las ocupaciones de fábrica son la solución. ¿Por qué va a ser la solución?
En la no fue solución. ¿Cómo se llama? Persino fue solución. ¿De dónde sacamos la solución? La solución es las ocupaciones generalizadas. Por lo tanto, cuando se ocupan fábricas, ya como tendencia, en un hecho aislado, en una tendencia, hay que coordinar las ocupaciones. Y hay que coordinar las ocupaciones con las fábricas que trabajan que no están ocupadas, como solidaridad de clase. Por aquello de que hoy por vos, mañana por mí. Eso sí es una solución. Pero ya la ocupación de fábrica, sin una estrategia conjunta, bueno, apoyamos a todos los trabajadores, llamamos a defenderse, llamamos a ocupar, cuando se ocupa, lo vamos a coordinar. Pero nuestro planteo de conjunto es la totalidad del planteo. Porque esto es una guerra de clases. Hay que decirlo así, no hay vuelta que darle. Ellos tienen la parte de todo para hacer lo que les conviene a ellos. Absolutamente. No hay vuelta que darle, es así. El último, en una atención especial, la participación en la ganancia es por lo menos muy peligrosa para una empresa, para el movimiento obrero. Por lo menos, mire, por lo más que será. Si usted me deja que dé mi opinión. En primer lugar, si yo participo en la ganancia de cualquier tipo, a mí me conviene que la ganancia sea más alta. Eso está en contradicción con mi condición de trabajador. Porque la ganancia más alta son siempre los estados de mayor explotación. Mañana el sindicato dice vamos a aumentar los salarios, la patrona dice no, y los obreros dicen no, lo que no cobramos con el aumento del salario, después no tenemos la ganancia. Es decir, que el trabajador empieza a ubicarse en el proceso productivo como un autoexplotado, él se explota a sí mismo. Colabora con la patronal en explotarlo a él para tener un mayor nivel de ganancia, para tener participación de la ganancia. ¿Está claro? Bien. ¿Ahora él dirige empresa? No. Por lo tanto, uno es responsable, no dirigir la empresa cuando da pérdida. En cuyo caso, no solo que no tiene participación en las ganancias, sino que voluntariamente tendría que ser una reducción de los salarios para eliminar las pérdidas. El concepto de unir, de la patrona es unir al obrero al patrón, en una función que sin embargo los tiene como opositores, uno dirige y el otro obedece. ¿Se da cuenta? Eso es una crisis salvaje. La Constitución de 1917 lo incorporó porque tardíamente recogió la onda del estado de bienestar que surgió después de la guerra. Entonces todas las constituciones en ese periodo, esta cosa, salario mínimo vital y móvil, los jubilados esto, derecho a esto, derecho a los ancianos, derecho a los niños, era derecho a todo el mundo. Y nunca se implementó en absolutamente ningún lugar. Entonces tiene digamos este peligro. Eso lo digo también. Que cuál es una verdad ganancia no la conocen. Por ejemplo, miren ustedes si la empresa con la norma municipal se fuera de Brecht. No, pero escúchenme porque hay comentarios. No son respuestas mías fragmentarias. Si yo de Brecht, yo no cobro nada de lo que el tipo estoy hoy. Que salieron de la ganancia. Soy cómplice de las coimas, de hecho. No me pueden juzgar porque no coimé a nadie. Pero salgo perdiendo. Por lo que están pagando de coima, etc. Si me van al fisco, me van a decir a mí la verdad cuando al fisco le meten. Es que tener una participación en su ganancia que fuera al fisco, que normalmente no se gana. Por otro lado, para disminuir la ganancia declarada, el grupo de control de una empresa se aumenta las remuneraciones por honorario. Y ahora eso ha adquirido un carácter explosivo porque los ejecutivos ahora son remunerados con acciones de las empresas.
que pasan a cobrar más en un periodo posterior. Entonces trabaja todo el tiempo para valorizar la acción. Porque cuando hay lo que cobrar, la acción va a tener mayor valor. Todo eso significa hurtar ganancias al supuesto trabajador que la va a cobrar. Para que usted vea que esto no es, porque no hace falta que dé ningún hecho, sigue una lógica que compartimos más o menos, esto que estoy diciendo, no es que no lo ignore nadie, pero si alguien lo ignora, ahora lo deja de ignorar porque ve que no. Todo esto suscita juicio. Para que usted vea como real. Los accionistas de Petrobras, que como accionistas participan de la ganancia, no. Porque ellos ya, ellos pueden decir, yo participo de la ganancia, porque soy accionista. Los accionistas de Petrobras iniciaron un juicio en Nueva York a Petrobras porque quieren que se les dé la guita con la cual Petrobras cobró a otros. Es decir, en este caso, bueno, te hace un juicio de empresa para cobrar. En el régimen de trabajo asalariado, lo que tiene el trabajador es luchar por menos horas de trabajo y con un salario que cubra como mínimo el costo de la canasta familiar. Esos son los dos derechos. Y la razón principal para luchar por una jornada laboral menor es la defensa de la persona. No es que de este modo se redistribuye el ingreso y todo se viene, no, es complicado todo eso. En la economía real después no funciona. Si usted quiere, no lo voy a hacer ahora porque me estoy extendiendo. Pero yo le explico cómo no reduce nada. Ahora, la razón de fuerza es lo siguiente: quiero trabajar 8 horas como se trabajaba más, o quiero trabajar 6, supongamos, porque como ser humano quiero vivir, quiero educarme, quiero un lugar que me enseñe a apreciar una obra de arte. Después, cuando tengo un hijo, como los hijos generalmente miran al padre o a la madre, y ven a una persona educada, esa es la razón. No es una razón. Es el trabajo que no quiere ser mutilado por el capital. ¿Me explico? No, esta es la razón de fondo. En cambio, corriente tiene esto, con argumentos de esto y lo otro, porque entremos a trabajar por un punto de motivos que no son correctos, pero no importa. Y termina en que cuando el trabajador cobra por la inflación, por lo que usted fuera, empieza a ver que el salario no alcanza, empieza a hacer horas extras. No, vos no podés aceptar horas extras. Vos tenés que ganar un salario que te permita vivir. Porque ¿cuál fue el motivo por el cual quería la reducción de la jornada? Tener derechos humanos. Y si vas a volver a trabajar solo porque te pagan un poco más, volviste a la esclavitud. Claro, usted acepta la esclavitud de las 12 horas porque esto y lo otro. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Hoy, en la gran industria argentina, se han dejado de pagar las horas extras por el sábado y domingo. Porque una vez que uno aceptó un estatus determinado, ya reconocido ya, con el argumento de esto y lo otro, la inflación le va bajando el salario, etc., menos que nunca puede volver a las 8, porque va a ganar menos. Y la patronal aprovecha lo que, de algún modo diríamos entre comillas, porque usted es abogada, derecho adquirido, es decir, ya venía trabajando hace 3 años, sábado y domingo, la patronal aprovecha eso para seguir estableciéndolo. Y el problema es que la industria, hoy, para el trabajador, son unas prolongadas jornadas de trabajo sin pago de horas extras y sábado y domingo. Es una catástrofe. Realmente es una catástrofe. Una pequeña aclaración. Todo esto que desarrolló Jorge recién sobre el tema de la participación en las ganancias, que es muy interesante. Nosotros tuvimos un plenario, La Naranja, antes de elaborar el proyecto, tuvimos el mismo debate. Es decir, esto era, convenía hacer este proyecto, reclamar esto de participación, todo tuvimos un debate, los compañeros estaban en contra. Y finalmente lo aprobamos de presentar el proyecto y esta lucha, no por el hecho de la participación en las ganancias en
sí, sino porque era el único punto que cuando se privatizó, las empresas se habían comprometido a pagarle al trabajador. Y no se cumplió. Era el único punto. Se llama participación de ganancia, el viejo problema de la guita que me debes. O sea, fue una masacre de despidos, aumento de jornada laboral, flexibilización laboral, nada más. Y el único punto que decía que era a favor del trabajador es que iban a pagar unos bonos a fin de año. Eso fue eliminado por un decreto de Menem, que la doctora lo hace muy bien porque fue la que llevó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema falló de que el decreto de Menem no podía invalidar una ley nacional. Y ahí se abrió la puerta para los juicios masivos. Y nosotros dijimos, acá hay una reivindicación que pone de relieve la estafa que fue la privatización. El negociado que fue. Vamos a tomarlo y desenvolverlo. Por varios motivos. Uno, porque el trabajador gana un mango más, lo que se decía recién. Mejora su calidad de vida. Pero aparte, porque queremos denunciar lo que fue la privatización. Porque esa estafa que fue en los 90 tiene consecuencias en la actualidad. Con esta fusión ahora que siguen haciendo lo mismo. La privatización de las telecomunicaciones implica una designación a nivel nacional donde los pueblos, la localidad del interior están prácticamente incomunicadas, dejan cooperativas en algunos casos, y bueno, el gobierno no interviene, las empresas hacen lo que quieren, desde los trabajadores vamos a tomar este reclamo, a llevarlo adelante, a desenvolverlo, vincularlo con la actualidad. Y así lo hemos hecho, que están los fundamentos del proyecto que presentamos. Y bueno, tiene que ver ahora lo que se viene. Me parece que hay aportes acá en el debate que hemos tenido sobre cómo encarar esta mega fusión. Digo que hay aportes en el sentido de cómo colocamos nosotros desde el punto de los trabajadores en discusión la mega fusión y cómo intervenir. Bueno, son las 9. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta más o vamos redondeando. Una cuestión chiquita en relación a la cuestión de las móviles, Sí. que hemos hecho una experiencia para trabajar el bloqueo de Matías. Los No, trabajadores, yo sí te voy a terminar, pero yo voy a decir una cosa. los trabajadores de las móviles hicimos una experiencia muy rápida y muy pedagógica en relación a por qué, de alguna manera, con el kirchnerismo, inclusive después del 54%, nosotros no estuvimos mejor. A nosotros, en la cresta de la obra del kirchnerismo, en un buen momento, se nos incorporó a Foestra como trabajadores, veníamos de comercio, y lejos de equiparar desigualdades y desarrollar todo un trabajo que permitiera que los trabajadores de las móviles pudiéramos estar verdaderamente mejor, lo que se hizo fue todo lo contrario. Y en aquel momento la excusa por la cual no se podía llegar a un convenio único entre la telefonía fija y la móvil era que había que proteger al gobierno popular y que no podíamos ir en contra de las telefónicas y todo lo demás y esa cuestión. Entonces nos metieron en un convenio colectivo de trabajo a la baja, que era un marco del de comercio. Y poco a poco la situación salarial de los trabajadores de personal fue hacia abajo. Nosotros teníamos salarios con un montón de problemas y con cuestiones que vale la pena analizar, con esta organización gremial que vino con el movimiento de Fuestra, pero desde el punto de vista salarial no paramos de perder un solo año tras año, hemos perdido salario. Nosotros estábamos muy cerca del salario bancario, con un montón de ítems informales y cuestiones por el estilo. Pero hoy nuestro salario está lejísimo, el salario de lo bancario, está tremendamente depreciado y encima nos tenemos que comer una campaña de terror en relación a que no se puede hacer nada y que mejor que para qué vamos a discutir un salario, inclusive el secretario adjunto que mencionó Pablo hace un rato, plantea que ellos son conscientes del poder de fuego que tiene Fuestra, pero que no van a andar utilizando ese poder de fuego para cualquier cosa. Como si el salario, la paritaria y la recomposición de las condiciones de trabajo de los trabajadores del personal y de los trabajadores telefónicos en general fuera poca cosa como para utilizar el poder de fuego del gremio. De alguna manera lo que están planteando es, miren muchachos, quédense piola, y están allanando el camino para los despidos que van a venir, no por discutir la paritaria, sino por una función de la que ellos por lo menos son cómplices, porque no han dicho una sola palabra
relación a la cuestión de la fusión. Y nosotros ya sabemos que se están interponiendo. Es muy fácil de buscar. Nosotros ahora en la MOILE, ya están pensando en contextos generalizados. Porque la mayor parte de las personas no hay experiencia con las burocracias que muchos de los trabajadores más viejos conocemos, sino que son trabajadores nuevos y ya tienen un fastidio tremendo. Hemos conseguido rechazos a este acuerdo paritario por parte del personal en lugares donde nosotros tocamos de costado. Es un punto que tenemos que tener en cuenta. Simplemente aportar esta cuestión desde el punto de vista de los trabajadores móviles, que no es un problema menor, y que los que estamos en la naranja, que estamos echando esto, tenemos que tratar de convencer a los compañeros de traer compañeros para poder explicar pedagógicamente estos problemas y empezar a trazarnos el cuadro para poder enfrentar lo que viene, que se describió ampliamente acá. No. Ya estamos en la conclusión. La conclusión sería que saliera un planteamiento, que alguien se comprometiera a un volante, digamos, a una declaración de final de campaña. Porque uno dice, bueno, participamos un debate, arribamos a conclusiones, algunos quizás no, pero se han reservado la opinión, lo tienen todo el derecho al mundo. Todos han llegado a conclusiones más o menos que se puede decir aquí, sacar una declaración, porque quiero hacer una observación que a lo mejor no tiene trascendencia más general, pero acá la voy a hacer para que ustedes la sepan. La razón también por la que yo insisto en esta campaña es porque el tema es que es importante de boleta en la provincia de Buenos Aires. Debido, contra lo que se dijo acá, a que hay desconfianza en Cristina. Y por lo tanto, es decir, es una confianza limitada. Y ellos van a votar para senadora, pero no a la lista completa del cristianismo. Y va a haber un corte de boleta en que va a aparecer el Frente de Izquierda y Cristina Kirchner. ¿Por qué nos han hecho el regalo, además, los kirchneristas, de colocar a Fernanda Vallejo de diputada nacional del kirchnerismo, que es una desconocida por un lado, y una persona que ha hecho planteamientos muy desagradables, últimamente defendiendo a De Vito y a Vudú. Abrió 2 veces la boca para defender la trayectoria de De Vito y de Vudú. Pero más profundamente porque la tendencia es probable que sea un voto de izquierda y que Cristina Kirchner se esté beneficiando de eso. Entonces se votan a Cristina Kirchner porque dicen, bueno, la izquierda no puede consagrar a un senador, pero puede consagrar a un diputado, 2 diputados, 3 diputados, y podemos preferir a los diputados de la Frente Izquierda por un lado y a Cristina Kirchner por el otro. Un fenómeno de este tipo sería positivo para nosotros, porque podríamos tener varios diputados por una sola provincia. Debido a que en la provincia de Buenos Aires lo que hay que sacar para tener diputados es casi lo que para uno. Es decir, con un poquito más se meten 2. Si hay un cierto corte de boleta, podría ocurrir. Yo defiendo, sin embargo, el llamado al voto integral de la lista de izquierda. Porque tiene que ver con una comprensión política de los problemas. No se me explica. Es decir, no es eficaz para elegir a nuestro candidato como senador, pero es eficaz para decir que para una posición tan difícil como senador, hemos tenido una votación llamativa. Primero punto. Segundo punto, la pasó gran filtro. Muchos no van a pasar. Entonces va a haber una recomposición del voto en la general. Si nos apuntamos con una buena elección a senador y hay una recomposición, porque listas van a desaparecer, de izquierda, de aquí, de allá, se va a simplificar, va a haber menos listas. La candidata en la gran pelea electoral de ahora de octubre, que es más importante que la que tenemos ahora.
podemos llegar a ejercer un interés mayor. Está claro lo que quiero decir. Un candidato a senador que no saca votos para salir, pero saca una cantidad de votos llamativa, puede pelear el segundo lugar en la final. No digo que va a salir, es difícil que salga, pero tiene una razón para pelearla, porque es llamativo que consiguió la primera. Estos son puntos que hay que prestar atención. Nosotros peleamos en todos los terrenos, y la única lucha que se pierde, ¿cuál es?